Vamos a hablar de la palabra del Señor en el día de hoy y quizás también de alguna forma en la apologética, ¿no? La defensa de la fe. Creo que es importante cada cierto tiempo poder hacer una defensa de la fe, pero de acuerdo a la Escritura y en base también a la Escritura. Vamos entonces a leer el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 20 al 22. Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 20 al 22. Y leeremos esta palabra y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así el apóstol Pablo, escribiendo por supuesto a los corintios, dice: me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia en esta hora, dando gracias, Señor, porque nos permites en este momento tener una palabra de reflexión y tener una palabra, Señor, que nos permita también poder orientar, guiar, enfocar, Señor, y por qué no decir, direccionar la vida de tantos creyentes y de tantos cristianos hoy. Hoy más que nunca necesitamos, Señor, poder enfocarnos en lo que tu palabra nos enseña, y más allá de lo que nosotros podamos opinar y más allá de lo que nosotros podamos pensar, dejemos que tu palabra nos hable a nuestra vida. En el nombre de Jesús te pedimos hoy esa gracia divina sobre nosotros. Amén y amén. Gracias damos al Señor. Hoy estaremos hablando, por supuesto, en un tema general de los judaizantes, y el título del tema de hoy será una amenaza al evangelio verdadero. Una amenaza al evangelio verdadero. Quiero de alguna forma, antes de ir al tema, antes de hacer la introducción al mismo tema, enfocar en lo que hemos vivido. Yo como persona, como pastor, como líder, he vivido también dentro de este evangelio por muchos años. Y al iniciar nuestro ministerio en la ciudad de Chillán, recuerdo que iniciamos con el nombre Templo Israel. Nuestro templo de alguna manera tenía también la bandera judía, israelita, y la bandera chilena. Teníamos también la estrella de David, teníamos la menorá por allí. En fin, teníamos algunas cosas de Israel, porque nuestro deseo era demostrar que amábamos a Israel. Y sin duda lo seguimos amando por el hecho de que es el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Aunque Dios tiene que tratar con Israel tal como ha tratado con nosotros, ya que todos y cada uno de los seres humanos, no importa su nacionalidad, debe ser salvado a través de Jesucristo. Pero ¿por qué lo pongo así? Porque estuve en una situación la cual podíamos haber nosotros caído en la tendencia que hoy día existe en muchos lugares y en muchas iglesias, y haber incorporado todo lo de Israel no tan solo como una forma de demostrar amor hacia Israel, sino que más allá de eso, haber comenzado a judaizar. Y ese es el problema. Entonces, hablo desde la perspectiva del líder, ya que el líder tiene la responsabilidad de guiar una congregación, guiar una iglesia, guiar un ministerio, y que tiene que ser bíblicamente. Ahora, los versículos que nosotros acabamos de leer, los que acabamos de mencionar del apóstol Pablo, este es uno de los tantos versículos en realidad que se suelen sacar de contexto para justificar de alguna forma lo injustificable. Concretamente me refiero a que algunos interpretan que, como está escrito, por supuesto, me he hecho
como judío para ganar a los judíos, ¿ya? Eso sería equivalente a decir, por ejemplo, me he asociado con los ecuménicos para así hacer avanzar el evangelio o para ganar a los ecuménicos. Creo que no es lo correcto de ninguna manera, pero veamos en realidad qué es lo que el apóstol Pablo exactamente quería decir en estos versículos. Veamos primero el relativismo teológico actual. Cuando hablo de relativismo, ha llevado a muchos líderes cristianos y también eclesiásticos a un raro sincretismo y lamentablemente han incorporado elementos judíos en la adoración. La creatividad y la espontaneidad, hermanos queridos, son elementos positivos dentro del pueblo de Dios. Claro que sí, nosotros debemos ser espontáneos, debemos ser creativos, pero en esto tenemos que tener cuidado. Entonces la pregunta que nosotros debemos contestar ante esto es: ¿debe la iglesia gentil, nosotros, apartarse de sus raíces culturales o de su forma en la que Dios ha ido direccionándola para adorar a Dios y, según la cultura literal, ¿no?, tradición y religión, volverla en realidad al judaísmo? Esa es la pregunta que nosotros debemos contestar, porque el problema se está dando mucho hoy día dentro de la iglesia cristiana, dentro de la iglesia evangélica. Primero, yo tengo que explicar que aunque se utilizan los términos en la Biblia, judío, israelita y hebreo, y lo podemos nosotros notar hoy día también en el pueblo evangélico, muy marcado. Si lo vemos en este sentido, intercambiablemente, como si significaran lo mismo, no es así. O sea, los israelitas, primero debemos entender que son las personas nacidas en Israel. Por eso se les llama israelitas. El hebreo es el idioma que hablan, por supuesto, en Israel. Y judíos son los que practican el judaísmo. O sea, esas diferencias primero debemos entenderlas. Vuelvo a decirlo. Los israelitas son los que han nacido en Israel. El hebreo es el idioma que hablan. Y los judíos son los que practican el judaísmo. Resulta bastante interesante entonces cómo estas están reapareciendo, y esa es la palabra que tengo que usar. Está reapareciendo esas viejas herejías que hace mucho tiempo amenazaron al cristianismo. Y fueron aquellos tiempos increíblemente contrarrestadas por los cristianos de entonces. Recordemos que en el tiempo de Pablo esto se estaba viendo muchísimo. Sin embargo, el pueblo cristiano de hoy, hablo de la iglesia evangélica de hoy, no es la misma ni es el mismo pueblo que aquel tiempo. Entonces, miremos esto. En los primeros siglos, cuando miramos la iglesia primitiva, los primeros cristianos en la fe se levantaron para defender la fe y fueron literalmente apologistas, o sea, defendieron la fe cristiana. Eran líderes capaces, increíblemente, que podían enfrentarse a aquellas herejías con sólidos argumentos y un vasto conocimiento de las Sagradas Escrituras. Desafortunadamente, el pueblo cristiano hoy día se ha envuelto más en el misticismo, incluso en el relativismo y en el neocarismatismo. O sea, carece lamentablemente de las herramientas necesarias para enfrentar las falsas doctrinas con argumentos sólidos y prestar una defensa coherente a la fe bíblica. En ocasiones, cristianos de débil fundamento en la palabra y un pobre compromiso con la verdad son presa fácil de estos vientos de doctrinas y estratagemas de engañadores. Su alimento no es la palabra, eso es lo lamentable, sino otras fuentes de dudosa confiabilidad, como lo es la mucha literatura cristiana actual.
siempre he sido no sé, un acérrimo enemigo de muchas literaturas, de muchos libros. Hoy día hay libros por todas partes y es verdad, hay una cantidad de libros, pero el libro de los libros, y lo llamamos así nosotros, la Biblia, la palabra de Dios, es la única palabra que ha sido inspirada por Dios. Por lo tanto, lo que debemos hacer es volver a la Biblia. Yo sé, hay muchos predicadores, dicen, volvamos a la Biblia, pero siguen estudiando un montón de libros. Y aquí es donde digo yo que muchas fuentes vienen de dudosa confiabilidad. Hoy día la mucha literatura cristiana actual, una buena parte de la literatura, lamentablemente, tiene conceptos humanistas. Y eso ha ido provocando, por supuesto, que la iglesia vaya desvariando y vaya enfocándose en cosas que no tienen nada que ver con el propósito de Dios. Yo no estoy hablando del 100% de la literatura cristiana, pero sí hay mucha literatura cristiana que no deja absolutamente nada bueno. Ahora, si vemos también una gran parte de la música que hoy día se produce, nos da a entender de una gran pobreza teológica de la mayoría de esa música. Al mismo tiempo, los predicadores y los maestros que aparecen en los medios masivos, lamentablemente también nos deja ver una pobre teología. Y ese es el problema que estamos teniendo hoy día. Hoy día más la gente se va por la arenga, por arengar ciertos puntos o temas o enfoques, y lamentablemente tienen muy poca teología o tienen muy poca instrucción bíblica. Una de las últimas herejías que han surgido es el neojudaísmo mesiánico. Debemos distinguir, por supuesto, entre estos dos, o entre los judíos mesiánicos, que por supuesto son judíos de nacimiento, nacieron en Israel y que de alguna manera tienen esta línea judaizante, que han creído en Jesucristo y en su liturgia conservan sus raíces judías, manteniendo incluso totalmente íntegras las doctrinas esenciales del cristianismo. Pero ellos vienen de allá, son judíos. Pero el neojudaísmo mesiánico, también conocido como el movimiento de los nazarenos, que no tiene nada que ver con la iglesia de los nazarenos, que hay una institución, por supuesto, que se llama así, es una secta, escúcheme bien, que procura enseñar a los cristianos evangélicos. Cuando hablo entonces de esto, ellos tratan de educar a los cristianos evangélicos para que abandonen sus congregaciones cristianas y adopten las costumbres, ritos y doctrinas judaizantes que este movimiento tiene. Este grupo parte de la creencia de que las 10 tribus perdidas de Israel están dispersas en América Latina. Y todos esos millones de descendientes de antepasados judíos deben volver a sus raíces originales. Por eso también usted está viendo hoy día una gran cantidad de cristianos que está buscando desesperadamente que su apellido aparezca en este tipo de, como dices, semillas de judíos por todo el mundo, o que tienen, en otras palabras, una descendencia judía. Afirman también que la iglesia cristiana se gentilizó y abandonó su origen judío y se volvió antisemita, y hasta incluso adulteró la Biblia para romper con sus raíces judaicas. O sea, los judíos, los que judaizan, nos dicen a nosotros que nosotros nos hemos vuelto antisemitas, contrarios a los judíos, y hasta adulteramos la Biblia. ¿Para qué? Para romper con sus raíces judaicas. Y lo peor aún, rechazan las doctrinas claves de la fe cristiana, como por ejemplo la Trinidad, la eternidad de Jesús, y declaran además que las escrituras en sus traducciones modernas han sido adulteradas y no son fidedignas. Eso está pasando hoy día. Por eso usted comienza a escuchar todo este tipo de pensamiento en muchos predicadores o en muchos líderes. Antes de pasar a discutir y refutar bíblicamente las creencias y enseñanzas de esta secta, deseo hacer el siguiente comentario, y creo que es interesante e importante.
Todo esto que ha surgido ha sido en gran parte causado por la misma iglesia cristiana. Hace un tiempo atrás llegó la moda de las danzas hebreas. Yo recuerdo muy bien que nosotros iniciamos acá en los años 97, iniciamos la Radio Diva, así se llamaba, Radio Diva, la divina presencia de Dios con nosotros, una radio arrendada, una radio secular que arrendamos, y comenzamos nosotros allí con mucha música hebrea. Mucha música hebrea, y comenzamos a introducir mucha música hebrea. ¿Por qué? Porque nosotros respetábamos y amábamos a Israel, no con la finalidad de judaizar ni tener todas sus culturas, para nada. Entonces, en este sentido, recuerdo que en esa época mucha gente cristiana en todo el país comenzó a tener música hebrea y los símbolos judíos. Incluso agregaron tocar el shofar. Hasta el día de hoy hay muchas iglesias que están comprando el shofar. Hay algunos pastores por allí, por internet, que venden el shofar. Llegaron shofares nuevos y llegaron esos shofares extraordinarios recién llegados de Israel, qué sé yo. Y la gente se vuelve loca por todo esto. El shofar es el cuerno para tocarlo y comenzar los cultos de la celebración o las fiestas judías. Eso es lo que hacían los judíos. Ahora, el problema es que todo esto, sin ser judíos, y ya nosotros teniendo una rica cultura propia de dónde celebrar la presencia de Dios y de cómo celebrar la presencia de Dios, muchas iglesias comenzaron a copiar esos estilos judeocristianos, por llamarlo así. Y llegó el momento que se levantó una pasión por lo judío, donde algunas iglesias hasta quitaron la cruz de sus púlpitos para poner el menorá, el candelabro de 7 brazos, para que usted lo entienda, la estrella de David y cosas por el estilo. O sea, sacaron todo lo cristiano y comenzaron a poner lo judío. Ahora, ¿por qué? ¿Qué de malo hay en adorar en el estilo de nuestra propia cultura, de lo que Dios nos ha llevado a hacer en el Evangelio? ¿Por qué tenemos nosotros que adoptar lo judío cuando en realidad nosotros somos cristianos gentiles? Si no somos judíos y no pertenecemos al pueblo de Israel, sino que somos la iglesia del Señor, ¿para qué adoptar estas prácticas? Ahora, sé que muchos en este sentido no entenderán mucho aún, pero ojalá podamos hasta el final del tema lograr entender. El resultado de todo esto es que muchos pastores y líderes han preparado el camino para que surja esta nueva forma de apostasía. Lo que están haciendo muchos cristianos es simplemente dar el próximo paso, o sea, ser judíos completos. Ser judíos completos. Vivir bajo las normas judías. Cuando se abre la puerta a prácticas que no tienen el respaldo alguno de la palabra, en especial de la doctrina apostólica contenida, por supuesto, en las epístolas, se van a infiltrar toda clase de herejías destructoras y la confusión va a envolver a esa iglesia. Por eso es muy delicado en este sentido. Nosotros funcionamos bajo un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Eso es lo que la Biblia nos enseña. O sea, estamos bajo un mejor pacto y bajo mejores promesas. Entonces, aquí es donde comienzan a salir algunas preguntas que debemos dilucidar. ¿Cuál es el verdadero pueblo de Dios? ¿Israel o la iglesia? Tenemos que ver el tiempo que vivimos. Debemos entender que hoy la iglesia es el pueblo de Dios. Israel tendrá su tiempo por haber rechazado al Señor Jesucristo, y no es que esté desechado, y la Biblia no nos enseña eso, sino que llega un momento para Israel en donde también Israel será salvo, pero tal cual como nosotros fuimos salvos. Tendrá entonces que aceptar a Jesucristo como también nosotros lo hemos aceptado. Tanto los apóstoles como los padres de la iglesia reconocieron que la iglesia de Jesucristo es el pueblo de Dios y el nuevo Israel espiritual. Sin embargo, en el siglo XIX nació el dispensacionalismo, trayendo consigo, por supuesto, una interpretación totalmente nueva de interpretar la Biblia.
estableciendo una división que persiste en la actualidad en algunas iglesias cristianas. La teología dispensacional enseñó que la iglesia gentil fue un paréntesis de Dios ante el rechazo del pueblo hebreo, y que los judíos permanecerían como pueblo escogido. Eso es lo que enseña. Todo esto, por supuesto, es contradicción a la enseñanza de los apóstoles, si lo vemos bíblicamente. Efesios 2, versículo 11 al 22, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. O sea, el pueblo judío nos llamaba a nosotros incircuncisión. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, o un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Este pasaje, hermano querido, es sumamente claro, pero ¿cómo interpretan este pasaje los judaizantes? ¿Cómo lo interpretan? Las buenas nuevas del evangelio es que la muralla de separación no existe más y que los gentiles están invitados a ser parte de la República de Israel. Esa es la interpretación de ellos, que los gentiles están invitados a ser parte de la República de Israel. Obviamente, si usted puso atención en la lectura de este texto, para nada afirma esto. Al contrario, lo que dice es que para Dios hay un solo pueblo. La iglesia Israel, un solo pueblo, los que se han acercado a través de la sangre de Cristo, que la ley de mandamientos expresados en ordenanzas fue abolida y que por un mismo Espíritu Santo, escúcheme bien, tanto judíos como gentiles tienen entrada al Padre. O sea, en Cristo, judíos y gentiles pertenecen a la misma familia de Dios, que es su iglesia, que es la única que está edificada sobre el fundamento de Cristo y los apóstoles. O sea, podríamos decir nosotros, de acuerdo a lo que dice este versículo, que los judíos son los que tienen que ajustarse a la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que el Señor Jesucristo compró con el precio de su sangre. Esto es increíble. Pablo aquí hace una clara distinción entre la condición de la Jerusalén actual, que produce hijos de esclavitud, y la Jerusalén de arriba, la celestial, que son los hijos de la promesa, quienes gozan de la libertad en Cristo. Nosotros, los cristianos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y por ser la fe, o por ser de la fe, somos hijos de la promesa.
descendientes espirituales de Abraham, marcados con la circuncisión, escuche bien, espiritual de Cristo. No con la circuncisión carnal, sino con la circuncisión espiritual de Cristo, hecha no en la carne, sino en el corazón. La esclava, que Pablo mismo la identifica con la Jerusalén actual, no produce hijos libres. Ahora, es interesante que la carta de Pablo a los Gálatas precisamente fue escrita con el fin de rebatir las falsas doctrinas de los judaizantes, que pretendían obligar a los cristianos gentiles a vivir bajo los rudimentos de la ley mosaica. Nadie se salva por ser judío, ni tampoco es necesario el adoptar la cultura y las prácticas del judaísmo para ser fieles discípulos de Jesucristo. Para ser, no sé cómo decirlo, parece ser, hermano querido, que los judaizantes modernos no han leído el libro de los Hechos de los Apóstoles y lo que resolvió, por ejemplo, el Concilio de Jerusalén ante una amenaza similar por parte de los judaizantes. Usted recuerda ese tiempo y creo que ha leído acerca de eso. Cuando leemos el libro de los Hechos, en el capítulo 15, versículo 1 al 12, leámoslo para que entendamos esto. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles por supuesto y a los ancianos, para que trataran esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios, o había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Cuál fue el veredicto de los ancianos de Jerusalén? ¿Cuál fue el veredicto? Que dejaran tranquilos a los gentiles que se convertían a Dios. Ese fue el veredicto, y no se les impusiera otra carga sino las instrucciones que mencionaban en la carta que se hizo circular por todas las iglesias gentiles. Ni el sábado, ni los alimentos, ni la circuncisión, ni las fiestas judías debían imponerse a los gentiles, cargas que ni los judíos mismos habían podido sobrellevar en el pasado. El mismo Pedro había entendido que para Dios no hay diferencia entre ser judío o gentil cuando tuvo la visión del lienzo, y luego por supuesto cuando fue a la casa de Cornelio, que era un romano, y él recibió el Espíritu Santo de la misma manera que él en el principio. Para efectos de la salvación, hermano querido, ¿cuál es la importancia que hay entre ser o no ser judío?
Realmente ninguna. ¿Qué importancia tiene ser o no ser judío? Ninguna. Y eso lo confirma el mismo Pablo cuando declara: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En otras palabras, el ser judío, los apóstoles le llaman o le llamaban los de la circuncisión. Entonces el ser judío o el no serlo es inmaterial, o sea, para fines de la herencia de la vida eterna no sirve de nada, no es importante. Solo la fe en Cristo es lo que cuenta. Por eso también dice el apóstol Pablo a los romanos, hablándole, capítulo 3, versículo 9 y 10, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aún uno. En términos espirituales, para Dios es lo mismo un judío impío que un gentil impío. No hay una salvación especial para el pueblo judío en nada. La única puerta para ellos, al igual que para nosotros, es su conversión a Cristo. O sea, la salvación viene a través de Jesucristo. No hay otra manera. Entonces, si nosotros miramos la Escritura y vemos, hay mucho que hablar de esto, pero no lo tocaremos todo en este tema. Pablo habla de su trasfondo israelita. Pablo enfoca esto. Recordemos algo: los mesiánicos judaizantes sostienen que la iglesia cristiana se prostituyó cuando abandonó las raíces judías y se tornó una iglesia gentil. O sea, los judaizantes dicen que nosotros tenemos que actuar igual que los judíos. Pero ¿acaso el testimonio de la palabra de Dios demanda que la iglesia gentil se mantuviera bajo tales rudimentos o tales instrucciones o enseñanzas? Eso no era lo que pensaba el apóstol Pablo, quien por supuesto se llamaba a sí mismo hebreo de hebreos, recuerde usted, y era un celoso practicante del judaísmo, aventajando por mucho a sus contemporáneos. Era, por decir, uno de los mejores alumnos y el más sagaz de todos. Además, vemos de los Gálatas, la iglesia, por ejemplo, de Filipos fue también confundida y afectada por los falsos maestros judaizantes. O sea, Pablo tuvo este conflicto, y en el tiempo de la iglesia primitiva o en el comienzo de la era cristiana hubieron muchos conflictos. A ellos Pablo les escribe esta carta y les habla acerca de su pasado como judío celoso. Filipenses capítulo 3, versículo 3 al 9, les habla y les dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, los pertenecientes a la iglesia por la sangre de Cristo y por su sacrificio expiatorio, somos la verdadera circuncisión. No los israelitas que llevan la marca física, sino nosotros que llevamos la espiritual.
Pablo en el pasaje anterior precisamente muestra cómo ahora que está en Cristo, muestra su trasfondo y también la herencia judía, que para él eran en un momento ganancia y motivo de orgullo, ahora lo tiene por basura, porque reconoce su herencia en Cristo como redimido, y como redimido él es mucho más superior a lo que tenía antes. Es cierto que Pablo amaba a sus compatriotas israelitas y constantemente oraba para que ellos conocieran la verdad del evangelio, pero a la misma vez reconocía que Dios es soberano y que no todos los descendientes físicos de Jacob, por ser descendientes naturales, eran herederos de la promesa, sino aquellos que Dios en su gracia ha querido llamar para formar parte de su pueblo. Veamos lo que dice Pablo en Romanos capítulo 9, versículos 6 al 8. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no de todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. O sea, Pablo prueba fuera de toda duda en este pasaje de Romanos que no por ser descendientes naturales de Abraham fueron hijos de Dios, sino por la promesa. Así como la promesa no fue invalidada cuando Dios decidió escoger a Isaac y no a Ismael, y a Jacob en lugar de Esaú, todos ellos siendo hijos naturales de Abraham, de igual forma Dios continuó llamando a los que quiere por su gracia soberana para formar parte de ese pueblo santo que es su iglesia verdadera. Entonces, ¿cuál es el remanente fiel? Pablo trae esta interrogante ante los romanos. Entonces, Pablo dice, de alguna manera, en este sentido, entonces, ¿ha desechado Dios al pueblo? En ninguna manera. Porque yo, dice él, también soy israelita. O sea, Dios no me ha desechado. Entendamos esto. El hecho de que Pablo, al igual que muchos otros judíos, pertenezcan a la esposa del Cordero, o sea, su iglesia, es evidencia de que no ha habido un rechazo total hacia los hijos naturales de Abraham. En aquel entonces, al igual que hoy, hermano querido, muchos judíos nacionales están viniendo a los pies de Cristo, lo que evidencia, por supuesto, que ellos no han sido del todo desechados. Y dice más adelante: aún así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Los gentiles, que eran ramas silvestres, nosotros, han estado siendo injertados en el tronco, no que es Israel, sino en el tronco que es Cristo. Recordemos la parábola que el Señor coloca y habla acerca de ello. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, nosotros venimos a ser los pámpanos. O sea, Cristo es el tronco verdadero. Aunque no eran parte natural del olivo, y vamos al olivo que representa a Israel, por gracia y por la fe fueron injertados. Muchas ramas han sido desgajadas del tronco porque no creyeron en el Mesías. Pero de la misma manera, aunque ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Hay muchas cosas que quizás debamos entender en esto. La fe en Cristo es lo que permite al ser humano estar injertado en el tronco santo que es nuestro Señor Jesucristo. Y queda demostrado que para Dios un judío incrédulo y un gentil incrédulo son una misma cosa. Y de igual forma, un judío creyente y un gentil creyente son ramas de un mismo olivo, o sea, su iglesia. La historia de la iglesia, según los judaizantes,
Porque para los judaizantes modernos, la iglesia cristiana que fundaron los apóstoles, siendo la piedra principal Jesucristo mismo, se contaminó de tal manera con el paganismo y con las costumbres gentiles del Imperio Romano que dejó de ser la verdadera iglesia cristiana. Eso es lo que dicen los judaizantes. Sostienen que las iglesias cristianas de hoy tienen muchos elementos de paganismo romano adoptados por los emperadores romanos. Entonces entendamos esto. El cristianismo es una religión bastante diferente de la fe original de los apóstoles, como demostraremos más adelante. Las denominaciones, sectas, iglesias o grupos que componen la cristiandad quieren ser seguidores del Salvador del mundo, pero la doctrina que vivió, de alguna manera, la adoración que practicó, no son las mismas del cristianismo moderno. La pregunta que nos hacemos es, ¿y en qué se diferencia o qué diferencia tiene el cristianismo actual de la fe predicada por Cristo y los apóstoles según los judaizantes? ¿Qué diferencia? Primero, dicen los judaizantes que está mal porque se eliminó el sábado y se adoptó el domingo según ellos, día de los paganos romanos. Eso es lo que dicen los judaizantes. O sea, lo otro dicen que rechazaron la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, igualmente el día de la expiación y la fiesta de las cabañas o los tabernáculos. Pablo mismo declaró, y recordemos esto, Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todas estas fiestas y días celebrados por los israelitas en el Antiguo Testamento o fueron específicamente para la nación de Israel o fueron sombra de lo que habría de venir con Cristo. Si ya Cristo vino y cumplió lo que estaba escrito sobre él y nos ha dejado un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, ¿para qué vivir bajo los viejos rudimentos del pacto de la ley? Por esto mismo fueron amonestados los Gálatas. Recordemos cuando Pablo les escribe en el capítulo 4, versículos 9 y 10 y les habla: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Nos preguntamos, ¿para qué los cristianos debemos celebrar la fiesta de expiación? Por ejemplo, si ya Jesús murió en la cruz, cumpliendo así lo que representaba el sacrificio del cordero en el tabernáculo de reunión. En la carta a los hebreos, y sería bueno que nuestros amigos judaizantes leyeran esta carta y por qué fue escrita. Precisamente anuncia el fin de aquello que hacían los sacerdotes continuamente cada año. Los judaizantes modernos acusan a la iglesia cristiana de haberse desviado de la enseñanza original de los apóstoles y de la adoración que en sus comienzos se practicó en los primeros cristianos. Este tipo de acusación suele utilizarse por los falsos maestros para así restarle autoridad a la iglesia e intentar demostrar que se ha apartado de la sana doctrina. Y permíteme terminar o cerrar ya este tema. Sin embargo, las enseñanzas de la Biblia demostrarán que tales acusaciones representan una farsa. Durante la historia de la iglesia, esta se ha visto azotada por diversas herejías que han intentado socavar sus cimientos enseñando y practicando doctrinas equivocadas y tratando de dañar, por supuesto, la sana doctrina.
Esto quiere decir que a través de los siglos y hasta la consumación de los mismos habrá gente infiel, pero siempre habrá gente fiel hasta el final. Este glorioso reino de Cristo, del cual ustedes y yo tenemos el incomparable privilegio de ser parte, el enemigo no podrá destruirlo, porque Jesús dijo en su palabra, allá en Mateo 16, 18: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios nos ha encomendado su evangelio para que lo preservemos puro para las generaciones venideras. Y Dios nos guía a través de su Espíritu para que nosotros podamos entonces hacer lo correcto. Déjame leerte los últimos versículos y de alguna forma enfocarte a través de esto. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y mira lo que dice el 10: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Hermano querido, yo espero que a través de este tema tú puedas analizar. Hoy estamos bajo un mejor pacto y bajo mejores promesas. Hoy estamos en Cristo Jesús, Salvador nuestro, nuestro Redentor. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, agradeciéndote que nos hayas permitido en esta hora poder ministrar, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia. Cada uno de nosotros, Señor, hemos oído esta palabra, y yo te pido que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude. Gracias por tu palabra, que es la única que nos puede revelar tus propósitos, que nos puede mostrar la dirección a seguir. Tal como Pablo le hablaba a Timoteo y le decía que la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir. Hoy necesitamos más que nunca tu palabra, y solo ella, Señor, podrá guiarnos. Tu Espíritu Santo revelará, Señor, tus propósitos a través de ella, y podremos, Señor, saber perfectamente cuál es la verdad, porque tu Espíritu nos guiará a toda verdad y toda justicia. Gracias, Señor, por esta palabra hoy. Bendice a quienes han oído, a quienes han escuchado, y trata con sus corazones en una forma especial. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.